Y a continuación, invitamos a los participantes del panel Una economía que exige transformación. Luis Fernando Mejía Alzate, director del Departamento Nacional de Planeación. Santiago Castro, presidente de Asobancaria. Elías Tefarikis, consultor de competitividad, tecnología e innovación. Y Rocío Sánchez Ligueras, IT Policy Specialist, World Bank. La moderación estará a cargo de Jorge Hernán Peláez, columnista del diario La República. Aprovechamos también para dar la bienvenida a quienes nos siguen por streaming a través de Streaming Colombia y les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales con las cuentas en Twitter @SintelColombia y @Andycom. El hashtag es numeral Andycom 2017. Mil gracias a todos por la paciencia. Vamos a tratar de ser muy juiciosos con el tiempo para salir sobre el mediodía. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Hernán Peláez, trabajo para el diario La República y otros medios de comunicación, principalmente en La República, tocando temas de economía, tecnología, y en el caso de hoy vamos a hablar precisamente de cómo estas dos variables se empiezan a cruzar, y por eso los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Quiero comenzar con Rocío. Es la mujer del panel y ella desde el Banco Mundial ha venido observando pues, los diferentes temas. Rocío ha venido observando precisamente cómo se mezcla eso. La economía cada vez más tiene temas digitales, cada vez más hay una cosa que algunos aquí llaman economía digital, pero es una sola la economía. Rocío, desde el Banco Mundial, ¿cómo observan este fenómeno, este crecimiento de lo digital dentro de la economía? Bueno, muchas gracias a Andycom por la invitación a participar en este panel y buenos días a todos. Hace un año el Banco Mundial publicó lo que era el World Development Report y lo que era el acceso a la tecnología y el impacto en el desarrollo, ¿no? En ese sentido se especificaba que sí, el acceso a la tecnología impacta en el desarrollo e impacta en la economía, pero para ello es necesario unos complementos analógicos que se determinaron, como es tener un marco regulatorio que, en el caso de muchos países de Latinoamérica, sigue pensando en el sector de telecomunicaciones, algo muy vertical en el que no se integra de manera horizontal otros sectores, otros servicios que van más allá del acceso, ¿no? al servicio de Internet, al servicio sobre todo de llamadas, de voz y no tanto datos, que es lo que se consume actualmente. Aquí en Colombia tenemos 5 reguladores en ese sector, solamente. No es el único país en el que hay muchas duplicidades y no es el único país en el que no se ha hecho todavía un estudio del contexto de la economía, cómo la tecnología está impactando y cómo se ha cambiado de, como explicaba anteriormente, de ya no tener servicio de llamadas de voz, pero como ahora todo el mundo pensamos en los datos y como hay empresas que dan servicio de voz a través de los datos y cómo hacemos para empezar a trabajar de manera conjunta el gobierno, la academia, el sector privado, porque la otra cosa de la que quería hablar es que el sector privado se nutre de los recursos humanos. El recurso humano que lo capacita es la academia y hay una desconexión tremenda en un mundo en el que cambia cada vez más y más. Y luego, por último, cuando hablábamos de economía digital anteriormente,
en el que yo decía que la economía, ya no hay una economía digital, es o te adaptas al mundo digital o te quedas atrás, o no estás incluido en el crecimiento y la transformación que se está llevando a cabo. Si miramos a los sectores productivos en los países en Latinoamérica, todavía hay un gran sector, los sectores siguen siendo muy tradicionales en algunos países, ¿no? O en muchos. ¿Y cómo hacemos para que estos sectores se transformen o sean más eficientes a través de la tecnología? Y esta parte no es tanto darles acceso a ella, sino una parte mucho más complicada, que es la parte analógica de cómo cambiamos la forma de pensar y la forma de hacer de la gente que trabaja en estos sectores y estas economías. Antes de comenzar venía hablando con Rocío aquí afuera y creo que el resumen de lo que ella está diciendo se da por una brecha generacional. Los directores de las compañías, miembros de juntas directivas, dueños de empresas hoy, nacieron en el mundo análogo, la mayoría. Los millennials que están en mandos medios de las compañías nacieron en el mundo digital y ese cambio todavía lo estamos viendo, pero probablemente la siguiente generación ya va a ser al revés. Elías es consultor del banco del BID, nos acompaña también hoy, es otro de los invitados internacionales y quiero preguntarle justamente eso. Esto generacional que está observando Rocío y que empieza uno a ver que la economía cada vez va siendo más digital, ¿cómo lo ven desde el BID? Bueno, muchas gracias a Andicom y a todos por estar aquí presentes. Yo sigo un poco la línea y lo conversábamos también con Rocío. Yo diría que hay una descontextualización un poco de la industria académica respecto de su conexión con lo que el mercado muchas veces también solicita. Particularmente a mí me toca trabajar muchísimo en la agenda de innovación de la Alianza del Pacífico y vemos que ahí hay un espacio muy importante entre acercar todo lo que está sucediendo en la oferta, por ejemplo, de maestrías de innovación, hacia lo que la industria está requiriendo respecto de habilidades de innovación. Perdón, lo interrumpo. Justamente en la academia pues pasa lo mismo. El profesor por lo general, y lo vemos desde preescolar hasta las maestrías y doctorados, el profesor sabe menos que los estudiantes de tecnología. A veces los estudiantes, niños y todo, le enseñan a los profesores cómo llegar a nuevas aplicaciones o cosas de internet que ellos no conocen. Efectivamente, pero yo también creo que esto va a pasar a ser un commodity en algún minuto. Es decir, ¿son entonces solamente los skills de tecnología los que tenemos que enfocarnos o es un equilibrio entre unos y otros? Y lo voy a enfocar en una iniciativa de la cual yo soy miembro de su consejo directivo en Chile, que es Laboratoria. Laboratoria es un emprendimiento social que lo que está trabajando es principalmente con mujeres entre 18 y 27 años y las capacita, que no han tenido la posibilidad de ir a la universidad, en lenguaje de programación específico, en temas de front-end o UX y una serie de cosas como bien técnicas. ¿Por qué? Porque la industria requiere una gran cantidad de personas vinculadas a estos procesos. Las universidades no las están formando y aquí viene un cambio de paradigma importante. No necesitamos para ese tipo de elementos a ingenieros de 5 o 6 años de formación. Necesitamos gente con habilidades muy concretas en una mezcla de cosas técnicas. Y por otro lado, otra que te diría yo que son un poco más como competencias para la sobrevivencia en este mundo. Y me refiero a pensamiento crítico y resolución de problemas, colaboración y creación con redes y liderar por influencia, agilidad y adaptabilidad. O sea, yo te diría que como lo estamos viendo un poco desde BID también es no tan solo ir a lo técnico en tecnología, que es fundamental, y lo vemos también con los emprendedores, sino también ir a estas habilidades que son un poco switch, por decirlo, para poder adaptarte a las demandas de cualquier industria. Nos acompaña el director o el vocero del Consejo Gremial, que también hace parte de Asobancaria, Santiago Castro. Doctor Castro, gracias por estar aquí. ¿Cómo lo ven desde el Consejo Gremial? Usted sí que tiene que sufrir día a día con los directivos de las compañías esto que estamos hablando y entiendo que a veces no todos están en la misma página en el tema del lenguaje de la economía digital. ¿Cómo lo ven desde el Consejo Gremial? Gracias, Jorge Hernán, primero a Andicom por la invitación, a Jorge Hernán por la coordinación y moderación de este panel, a mis compañeros, a todos ustedes. A ver, nosotros desde el sector privado lo que queremos tener es claridad frente al tema regulatorio y frente a la dirección y la coordinación de la política. O sea, ¿cuál va a ser el ente al que nosotros vamos a responder? ¿Va a ser la CRC? ¿Va a ser la Super? Ahora, no pretendemos y sabemos, como lo ha dicho Rocío, que se da en muchos países que hay una transversalidad de
varios entes reguladores, pero alguien tiene que llevar la vocería, alguien tiene que coordinar eso. Y la política rectora, ¿quién nos la va a dictar? Nos la va a dictar el MINTIC, nos la va a dictar el MINCID, nos la va a dictar Minhacienda, nos la va a dictar Planeación Nacional. O sea, hasta ahora hemos visto un liderazgo del MINTIC en todos estos asuntos de economía digital, pero si ese liderazgo se va a traducir en acciones concretas de desarrollo, entonces los otros entes van a subordinarse. O sea, son temas que nosotros tenemos que definir para tener esa claridad. Y lo otro es que es una advertencia que hacemos, nosotros no queremos que se piense que para llegar a una economía digital vamos a tener que hacer sacrificios en los avances que Colombia ha hecho en sistemas de administración de riesgos. Los que hoy pudieron leer Portafolio vieron en la primera página Colombia con el menor riesgo de lavado de activos de América Latina. O sea, esto nos costó trabajo y muchos años llegar a este punto. Y venimos de principios de la década de los 90, donde aquí tuvimos incluso hasta bancos propiedad de narcotraficantes. O sea, llegar acá ha sido un gran esfuerzo de país. Entonces, claro, vamos a tener que crear ambientes para la innovación que conduzcan hacia la digitalización de la economía. Y no estamos en contra de que se creen unos sandbox, las cajas de arena, pero que esas sean para propiciar la innovación, no sean un espacio para simplemente explotar un arbitraje regulatorio o que vamos a dar pie a unas vacaciones regulatorias. Yo creo que esto lo tenemos que hacer de una manera ordenada, pero al mismo tiempo propiciando la innovación. Eso no va a ser fácil. Yo creo que la labor también de los entes rectores de política, y sé que Luis Fernando Mejía comparte esta opinión, para ellos no es nada fácil encontrar ese balance. Lo tenemos que hacer porque va a ser muy importante, porque si no lo hacemos, el mercado y los consumidores lo van a hacer y nos vamos a quedar rezagados. Y por último, por ahí, ya que estamos en un foro Andicom y que estamos también hablando del tema de Alianza del Pacífico, aquí los operadores, las telcos, tienen la capacidad y quieren adoptar pasos como un roaming de voz y datos automático entre países andinos o países de la Alianza del Pacífico, digamos, para estar más conectados ideológicamente frente a principios de libre iniciativa. Pero pues también hay que dar esos pasos por parte de los gobiernos que permitan eso, y eso sería un importante avance en la integración. Gracias, doctor Castro. Precisamente en el marco de este evento, hace algunas horas el ministro David Luna informó al país que se está presentando un proyecto de ley para unir o fusionar la Comisión de Regulación de Comunicaciones con la ANTV para que haya una sola regulación, porque como lo que dijo Rocío, las compañías hoy venden televisión, venden datos, venden minutos, y todo eso al final son cosas que se pueden regular desde una misma entidad. Doctor Mejía, desde Planeación Nacional le toca a usted administrar todas estas quejas que tiene el sector privado, los consumidores que día a día cambian muchísimo y el futuro del plan de desarrollo del país está en sus manos. ¿Cómo observar todo esto que cambia tan rápido, pero que a veces es difícil de plasmar en los documentos oficiales y en los planes? Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. Quisiera robarme 2 segundos para, por el afán, agradecerle a Iván Mantilla, nuestro subdirector TIC, y a todo el equipo ese gran trabajo que hicieron para todas estas propuestas que hicimos el día de hoy. Muchas gracias a Iván y de nuevo a todo el equipo. A ver, yo creo que hay 2 componentes. Uno, primero, Jorge Hernán, lo que mencioné en la presentación, que es, y lo que han mencionado los panelistas, la convergencia de la regulación, la convergencia de cargas económicas, la convergencia de la institucionalidad fundamental. Hacia allá se movió el sector. La regulación, como siempre, llega un poquito atrasada, sí, pero bueno. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así es. La innovación es muy rápido y la regulación se tiene que actualizar. Pero hay otro componente muy importante que quisiera mencionar, que no lo hablé en la charla, que es el tema ya de la calidad de la regulación. Porque una cosa es tener una institucionalidad convergente en donde todos los sectores, cada operador puede decir, bueno, ya tengo una persona que es mi contraparte, a la que me va a regular, a la que le voy a hacer solicitudes, a la que le voy a hacer las quejas. Pero por otro lado, y esto es fundamental, lo que se debe asegurar es que la regulación sea de calidad. Yo paso más de la mitad de mi tiempo
quejas del sector privado, como usted bien lo decía. Todo el día. Exacto, pensando en quejas desde el punto de vista del exceso de la regulación, de la baja calidad, de la deficiente regulación. Obviamente el país ha avanzado. Pero pues un par de datos, algunos de ustedes tal vez lo habrán escuchado, yo ando con este cuento de la calidad de la regulación ya hace rato. Hicimos un análisis sobre Hernán de la cantidad de normas que se emiten a nivel de la rama ejecutiva del gobierno nacional, corrido del siglo XXI, 2000 a 2016. Es una fábrica de normas, ¿no? Así es. Hicimos tal vez la primera aplicación de Big Data para temas de política pública en Colombia y encontramos, haciendo con tecnologías de web scraping en los diarios oficiales y haciendo el inventario de normas, que en estos 17 años, 2000 a 2016, se emitieron cerca de 95.000 normas. Esos son alrededor de 15 normas diarias, casi 3 decretos diarios. Los decretos son los que firma el presidente de la República. Entonces, cuando uno tiene una emisión de normas de 3 decretos diarios, pues difícilmente uno esperaría que la calidad de esa regulación sea la óptima, la eficiente. Entonces, hay que avanzar. Hemos trabajado ya a lo largo de un año en la calidad de la regulación, cómo generar que el proceso regulatorio no sea solamente el componente jurídico, sino también el componente económico, en donde se garantice que la calidad de la regulación, que el beneficio de la regulación sea superior al costo de esa regulación. Y en eso creo que tenemos que avanzar, porque nada hacemos teniendo una institucionalidad convergente con eficiente regulación. Hay que tener los dos componentes, una institución acorde a las nuevas realidades del mercado, pero también con una generación de calidad de regulación que realmente sea buena. Rocío, que tiene harta experiencia en Washington, en el Banco Mundial, y con ella vamos a pasar a la siguiente fase, es parte de regular y de entender los nuevos mercados y la dinámica viene de las propias cabezas de los usuarios, o sea, en la mente de nosotros está entender cómo va a ser el nuevo mercado y a los colombianos nos ha quedado difícil eso un poco. Hay experiencias, por ejemplo, no sé, en Singapur con las matemáticas, en India con los servicios de telecomunicaciones, países que se han dedicado como política a mejorar sus temas, pero iniciando por la cultura social, que la gente entienda que tiene que hacer un cambio. ¿Qué experiencias de otros países puede compartirnos, Rocío, para que Colombia empiece a entender este cambio que todos los panelistas lo han dicho? Son importantes los cambios, hay que hacerlos, se requieren, pero nosotros como seres humanos, como sociedad, debemos ser los primeros en cambiar y estar además propensos al cambio, que es lo que yo veo que a veces es difícil en ciertos sectores de la sociedad colombiana. Yo creo aquí el banco trabajó hace ya tiempo, 2013, con 3 ciudades, en Cali, Barranquilla y Manizales, en cómo cambiar la creación de servicios públicos teniendo como centro al ciudadano y teniendo como herramienta las tecnologías, ¿no? Y cómo en lugar de ser el gobierno el que decide cuáles son los mejores servicios públicos para los ciudadanos, y es un cambio en la mentalidad, es cómo el ciudadano junto a los otros actores del ecosistema, en este ecosistema digital del que estamos hablando, trabajan conjuntos para saber cuál es la problemática que hay que resolver y cuáles son las posibles soluciones. Y fue bastante satisfactorio. El gobierno entendió, un ejemplo, uno de los gobiernos decía, el mayor problema de mis ciudadanos es el transporte. Lo sé, es el transporte. La verdad es que con los ciudadanos su mayor problema o preocupación era temas relacionados con la salud. Y creo que las tecnologías hacen que haya una mayor cercanía entre el gobierno y los ciudadanos y que esto comience a cambiar. Y creo que esa mentalidad ya está cambiando en muchos sectores, y como es el gobierno y como es el sector privado. Mi experiencia para cambiar la mentalidad es enseñar un ejemplo o llevar a los países o grupo de gente que tiene toma de decisión a que vea cuál es el resultado o qué es lo que se ha conseguido en otros países. En ese sentido, yo he traído a nicaragüenses a Colombia para que aprendan temas de innovación digital, o a México para que aprendan cuál es una estrategia en temas de tecnologías de la información. También hemos llevado a colombianos a Barcelona para esto que explicaba, de cómo crear entre el gobierno y la ciudadanía servicios públicos a través de las tecnologías, y no teniendo las tecnologías como un objetivo, sino como un medio. Porque esto es algo muy importante. No, la finalidad no es la tecnología o
es en lo que nosotros creemos. Es una herramienta más que lo que hace es que seamos más eficientes y más inclusivos. Y esto es lo que hay que transmitir también a los diferentes sectores o actores que todavía no están midiendo en sí lo que es la transformación digital. Elías, desde el BID, ¿cómo cambiar paradigmas? ¿Cómo lograr que la gente se involucre más desde la parte mental y emocional y cambien para romper esas barreras que a veces son solo mentales y logren que la economía avance más rápidamente? Ojalá tuviera una receta tan clara, sobre todo en nuestros países. Bueno, pero algo. Hay elementos. Mira, yo el otro día en el panel leí una frase que a mí me hace mucho sentido y si algunos estuvieron, perdonen que la repita, pero creo que habla un poco de nuestra mentalidad y la diferencia con otros países. Y déjame encontrarla aquí en 2 segundos, porque creo que radica un poco lo que está sucediendo. Yo ya no sé quién es el autor de esta frase, pero creo que habla un poco de lo que está señalando. Y dice un poco así, en la lógica japonesa, si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que yo debo ser el primero. Esa misma mirada desde la lógica latina diría lo siguiente: si alguien puede hacerlo, pues que lo haga él. Si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y creo que esa frase, insisto, cuando la busco, a veces dice que el autor es un proverbio israelí, después dice Sí, chino, Einstein, no sé, ya no sé quién es el autor. Pero me hace todo el sentido del mundo respecto de que la problemática que tenemos es un mindset de hacernos cargos, que la transformación es un problema y un desafío nuestro, que la mirada hacia otros países es fundamental, pero que está aquí. Y en ese sentido te quiero llevar a que efectivamente estamos trabajando en algunos proyectos aquí, particularmente una de mis colegas, Mónica Salazar, que lidera todo el área de innovación aquí desde Bogotá, está trabajando en este minuto con Ruta N en Medellín para un proyecto de transformación digital en tiempos post-conflicto, precisamente para poder ver cómo la transformación en términos de impulso de política pública y cómo poder hacerlo de una manera mucho más sencilla si es que es posible. Pero hay elementos. Y lo otro, e insisto, que si bien es cierto a veces esto no se menciona, hay un tema de sumar a los que entrenan habilidades específicas, llámese desde certificaciones hasta las universidades, a que ellos deben ser parte fundamental de este proceso de entrenamiento. No los podemos dejar fuera, porque la industria lo demanda y el sector público también lo demanda. Los necesitamos en el centro como un proveedor estratégico de habilidades hacia la innovación, hacia la tecnología, hacia el cambio, hacia la flexibilidad. Hace 5 años atrás el community manager no ganaba un solo peso o un solo dólar, hoy día es algo importante. Hace 3 años atrás el analista de Big Data no existía, las compañías lo requieren. 3 años, o sea, estamos hablando de muy poco tiempo. Santiago, ser el vocero de una cosa tan grande como el Consejo Gremial, donde hay varias industrias, empresas grandes, pequeñas, medianas, negocios de garaje. Es decir, el empresario colombiano es muy diverso, hay muchas cosas y me imagino que usted oye frases muy disímiles, de unas regiones unas, de otras regiones otras, pero todos tienen algo en común y es que quieren reglas claras de juego, lo que usted acaba de decir en la respuesta anterior, reglas claras para poder trabajar y que sean iguales para todo el mundo, que no haya asimetrías. Cuéntenos un poco esa petición, digamos, en común que tienen los grandes, los pequeños, los medianos, a nivel de reglas de juego. ¿Qué esperarían para que sean razonablemente equilibradas? Bueno, Elena, pues además de los temas de regulación y de roles en política rectora, lo que nosotros también queremos que nos definan, ya seamos una empresa grande, mediana o pequeña, es cuál es nuestro rol. Es que, por ejemplo, en este momento no está claro la diferencia entre los prestadores de servicios de telecomunicaciones y los proveedores de contenidos y aplicaciones. Y eso no se está definiendo por medio de una ley, no se está definiendo por medio de un decreto. En este momento, ahora, mientras estamos en este foro, hay un proceso en el Consejo de Estado donde se está definiendo hasta dónde va un prestador de servicios de telecomunicaciones y si, por ejemplo, una aplicación en móvil o un tema de banca digital por usar unas redes que proveen unas PSTs, entonces se asimila eso y por lo tanto es contribuyente del FONTIC.
Eso sí sería un golpe demoledor para la economía digital. Y ese tema se está definiendo por los jueces. Eso no debería estarse definiendo por los jueces en este momento, y pocas personas de este salón o de la opinión pública se están enterando de que en este momento estamos ante una definición. Todo parece indicar que vamos a salir bien librados, porque los argumentos se caen de su peso. Pero imagínense el peligro en que alcanzamos a estar, donde podríamos tener una economía digital que muchos calculan en 43 billones, el 5% del PIB, entonces ahorita catalogada como prestador de servicios de telecomunicaciones y contribuyentes del FONTIC, además de toda la carga impositiva que tiene el país. Entonces, ese tema de roles es muy, muy importante. Lo que uno también oye mucho es, tenemos que seguir avanzando en la calidad. Como estamos aquí también en Andicom, digo, calidad no es solamente por temas de quejas en el servicio. Yo creo que el avance que ha tenido Colombia en calidad y cobertura es muy grande, pero por ejemplo, muchas veces los servicios de datos dependen de de que haya un proveedor confiable de energía. Entonces, en ciertas zonas del país hay intermitencia en el suministro de fluido eléctrico. Esta zona, dice usted, esta zona donde estamos. No, pues espero que en esta zona no, pero probablemente si vamos a 2 horas, sí. Vamos a tener en algunas zonas problemas. Y no necesariamente por los telcos, vamos a tener problemas con el fluido eléctrico que alimenta obviamente todas las antenas, toda la infraestructura para proveer este tipo de servicio. Entonces, esa parte es muy importante si queremos avanzar en la economía digital. Lo otro que es increíble es que no tenemos en este momento unas estadísticas confiables sobre economía digital. Tenemos aproximaciones, tenemos unos muestreos de privados, pero en este momento no hay como un DANE digital. Entonces, esa parte pues es una debilidad grande, porque lo que no conocemos no podemos gestionar. Entonces necesitamos saber en qué estado están, incluso ya no como dirigente del Consejo Gremial, sino como presidente de un gremio, en la propia asobancaria. No tenemos todavía la claridad de cuáles de los servicios financieros se pueden enmarcar dentro de un servicio financiero digital. Y si ese es un sector de los más monitoreados, pues imagínense de ahí para adelante. Entonces, esta falta de estadísticas se nos puede convertir en una debilidad en el avance que estamos teniendo, pero creo que lo podemos subsanar rápidamente. Y sé que ya el Ministerio de las TIC está trabajando, creo que hay un tema con la Universidad de Columbia, creo que lo están haciendo con planeación, pero sí tenemos que tener estadísticas confiables sobre economía digital. Bueno, doctor Mejía, hay algo que dijo Santiago que es importante y lo voy a enmarcar así. En el pedazo de economía digital hay una realidad y si no la podemos abstraer, y es que muchas de las compañías, los que proveen contenidos o los que son telcos, bueno, muchas son multinacionales, tienen varias sedes en el mundo, pero hay otras que van más allá y es que no se sabe cuál es la sede. Están en muchas partes del mundo, pero realmente es difícil regularlas porque se establecen en zonas grises de las leyes internacionales. Pero esas compañías, si usted mira, por ejemplo, cómo era la lista de Forbes o las acciones más transadas de hace 10, 15 años en la Bolsa de Nueva York, eran compañías del sector real. Hoy están Amazon, hoy está Google, hoy está Apple. Compañías que están en el mundo digital son las que van a dominar en el futuro, pero usted las va a tratar de enmarcar en una región o en un país y no puede. ¿Cómo hacer una política pública de un solo país cuando ya las compañías se le desbordan de las áreas donde usted está geográficamente? Sí, esa es la pregunta del millón. Y además pasa una cosa bien interesante, y es que usualmente los países desarrollados invertían en capital en los países en vías de desarrollo. Es decir, había flujos de capital desde las economías más desarrolladas, Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, Japón, a los países desarrollados. Con este auge de las economías, de los servicios digitales, de Amazon y demás, y de Netflix y todo ese tipo de servicios digitales, está pasando lo contrario.
se están yendo los capitales porque es un pago de un servicio de las economías de vías de desarrollo a las economías desarrolladas. Y eso genera también problemas desde el punto de vista de las divisas. Y lo que dice Elías, los cerebros fugados de nuestros países se van a estudiar las maestrías allá y no vuelven. Así es. Súmele Entonces, eso. completamente. Entonces eso genera un reto de política pública muy grande, en donde yo creo que el punto de fondo debe ser de nuevo uno cómo va generando las condiciones de acceso que primero equilibren la cancha de juego para todos los jugadores. Un poquito lo que discutía yo en la presentación. Es imposible pensar que las OTTs paguen cero desde el punto de vista de contraprestación y el resto del sector esté pagando tasas por encima de esa cifra. Ya hay mecanismos como por ejemplo el pago de IVA que se introdujo para las OTTs en la reforma tributaria. Vaya, impleméntelo, eso va a ser el meollo del asunto. Vaya y cóbrelo. Exactamente. Pero sí creo que de alguna forma lo que esto está forzando es a la desregulación, o a la mínima regulación, una regulación que sea absolutamente transversal, que garantice por supuesto la calidad, como lo mencionaba Santiago, en la prestación de los servicios, pero de nuevo estas dinámicas están generando que también los reguladores repiensen su rol y desregulen también los sectores para garantizar el mínimo necesario para que la calidad sea la suficiente, que por supuesto es lo fundamental, pero no evitar la sobreregulación. Hacia allá yo creo que debemos avanzar. Es muy difícil. Eso va a ser muy difícil porque de nuevo las tecnologías generan estos problemas en donde el regulado no está localizado en el domicilio del país de la regulación, pero eso hace parte también de hacia dónde se mueve el mundo. Si el mundo converge, digamos, a algunos criterios básicos esenciales de regulación, así como pasa con los impuestos, pues realmente probablemente esos desequilibrios regulatorios van a tender a desaparecer. Si sumamos las dos respuestas suyas, en la anterior hablaba de varias entidades que se coordinen en calidad de la regulación y en esta desregulación, o sea, ¿no chocaría que en algunas zonas calidad implique desregular? Por supuesto que no, hacia allá también debemos movernos indudablemente. El exceso de la regulación a veces va en contravía de la calidad, de la prestación del servicio. Muchas veces hay sobreregulación que involucra inversiones que no permiten que el operador invierta en lo que realmente es importante. Entonces, indudablemente que hay cuellos de botella para corregir y la calidad de la regulación también implica, por supuesto, desregulación. Veo que los asistentes tienen ya ansias con el tema del almuerzo, nos va a quedar apenas unos minutos para la siguiente respuesta, por eso quiero que sean breves, Rocío, de este Andicom, de esta experiencia que tuvo usted en estas horas aquí en Colombia, ¿qué se lleva como conclusión para Washington y para compartir con sus colegas allá de lo que aprendió de Colombia? ¿O no aprendió nada? Y un poco en relación a una de las preguntas que me hacías antes sobre cómo cambias la mentalidad, una de las cosas de las más importantes es liderazgo, y liderazgo a nivel político, pero también a nivel empresarial. Y creo que una de las cosas que he visto en Colombia es que hay liderazgo y que se creen que la tecnología puede transformar la economía, como había comentado antes, y que se está haciendo mucho. Se está haciendo mucho para que la economía, o sea, para que la transformación digital además no se quede en las grandes empresas o en las grandes urbes, sino que también sea inclusiva y que fomente la eficiencia, como había comentado antes, del sector privado, pero también del sector público. Me quedo con que me falta un poco involucración de la academia, ¿no? en este congreso, ¿no? Creo que la academia es vital, es importante, porque de ahí sale el recurso humano que luego va a utilizar el sector privado. Creo que, como había comentado antes, el sector privado, los ciudadanos y el gobierno tienen que trabajar de manera conjunta. La tecnología ha hecho que ya no se trabaje en verticales y silos, sino que es todo muy horizontal. Entonces, me falta un poco más de, a lo mejor, sociedad civil y academia, ¿no? Para que el ecosistema sea completo, un ecosistema digital en el que todos estamos involucrados. Elías también lo ha mencionado, la desconexión de academia y sector real. ¿Qué se lleva de conclusión para el BID y qué aprendizajes tuvo en Colombia, Elías? Bueno, primero decir, y no es la primera vez que estoy en Colombia, en Cartagena sí es mi primera vez, que Colombia es un país fascinante por sus contrastes, pero también por su talento en una serie de elementos. Y no lo digo solo porque es de buena gente decirlo. Lo digo porque este es un país con un mercado grande, es parte de la Alianza del Pacífico, tiene elementos que son exportables y muy fuertes, pero también tiene varios desafíos.
¿Qué me llevo yo? Uno, que Andicom es una apuesta de muchísimos años que concentra a los principales players de la industria digital y lo está haciendo con mucha fuerza. ¿Va a seguir viniendo entonces cada año? Bueno, si me siguen invitando, yo con mucho gusto. Pero lo segundo que quiero también como un desafío y dejar acá es que, para mi forma de verlo, desde el punto de vista de la innovación, la problemática ya no es, es acotadamente la tecnología. Es decir, sí, viajar a Marte probablemente en una semana es algo que todavía no podemos resolver tecnológicamente, pero mi gran punto es que la frontera no es la tecnología, la frontera son los modelos de negocios que nos permitan captar valor y que emprendedores colombianos e innovadores colombianos vean que el modelo de negocio es fundamental para poder escalar sus apuestas de valor. Eso no lo tenemos tan claro, nos centramos en la tecnología, no nos centramos en el modelo de negocios. Me gustaría desafiarlos a que el modelo de negocio, que es completamente complejo, es el punto que debemos solucionar. Y cierro con 2 segundos. En el cóctel del otro día pude hablar, no sé si estarán presentes, con algunos colegas de Argentina, emprendedores que tienen tecnología y que su principal problemática en lo que ellos han desarrollado como software no es la tecnología, es las personas, alinearlas, y gran parte de su tiempo lo ocupan en alineando a los equipos y sus competencias para que puedan ocupar esa tecnología. Entonces ahí tenemos ese desafío todavía presente. Gracias, Elías. Santiago, ¿qué mensaje se lleva para los empresarios del país y qué aprendizaje y experiencia importante y relevante desde Andicom para el Consejo Gremial y Asociación Bancaria? No, yo creo que es vital una economía digital que puede estar en el 5%, como lo dijimos, puede al cabo de pocos años estar teniendo el 10 o el 15% del PIB. Entonces, tener esta convergencia de la que habla Luis Fernando, tanto en regulación como en políticas rectoras, es imprescindible. Independientemente de eso, el mercado va a evolucionar. Los proveedores van a seguir avanzando, los consumidores cada vez son más ávidos de hacer parte de esa economía digital. Entonces, el reto para nosotros del sector privado es adecuarnos y competir. Y el reto para el Estado es poder estar a tiempo con un liderazgo y con una regulación adecuada y de calidad, como aquí se ha expresado. Por último, Luis Fernando, ya DNP está trabajando en el siguiente plan de desarrollo. Me imagino que ya hay algunos borradores, algunas ideas. ¿Qué de Andicom se lleva para ese futuro plan de desarrollo en el cual usted ya está trabajando? Bueno, yo creo que de alguna forma la idea es recoger las líneas estratégicas de lo que hemos planteado, como la necesidad de no solamente regulación, sino también fondos y contraprestaciones convergentes. La idea, Jorge Hernán, es dejar eso como unas líneas estratégicas para el Plan Nacional de Desarrollo. Eso va a requerir reformas legales, por supuesto, que se pueden involucrar en el Plan Nacional de Desarrollo. Y, por supuesto, un mensaje también de nuestra apertura a sus comentarios, al sector. Por supuesto, ustedes son los que mueven este sector de la economía digital y esperamos que nos puedan hacer llegar los comentarios que ustedes tengan de esta propuesta, todo susceptible de mejorar, y por supuesto estamos abiertos y con la mayor voluntad a trabajar de manera conjunta, como siempre lo hemos hecho, para mejorar las calidades del sector. Yo antes de cerrar quisiera hacer un comentario frente a lo que decía Rocío, el tema de la importancia de la academia. Sí que hay iniciativas importantes de la academia en el sector TIC. Menciono un ejemplo, nuestro Centro de Excelencia CAOA es un centro de excelencia que está liderado por las 3 partes. Academia, está la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, otras universidades, sector privado, grandes empresas, y sector público, DNP y MINTIC, pensando en cómo utilizar temas de tecnología, de Big Data, para solucionarle problemas a los ciudadanos. Por ejemplo, estamos trabajando en un piloto de movilidad en Bogotá, desde la academia, con el sector privado y con el sector público. Creo que eso es fundamental lo que tú mencionas. Sí que hay ejemplos en Colombia en este sentido, por supuesto hay que masificarlos, pero estoy de acuerdo que no vamos a avanzar de manera decidida si no tenemos esa conjunción tripartita para poder generar soluciones de política pública que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Pues mil gracias a Luis Fernando, que vino en representación del Gobierno Nacional y Planeación, a nuestros 2 panelistas internacionales, Rocío y Elías. Es importante que también haya algo de espacio para ellos y de networking con ustedes, los asistentes a Andicom 2017, y a Santiago, que representa los empresarios. Como dice Luis Fernando, es importante usar la tecnología disponible hoy para comunicarse, y creo que hay facilidades ahora muy expeditas para que comentarios, quejas, revisión de borradores sea una cosa
que anteriormente era muy complicado y muy demorado y hoy se puede hacer prácticamente en línea. Mil gracias a ustedes por la paciencia, por estar aquí con nosotros hoy y ojalá nos veamos el año entrante aquí en Andicom en 2018.